¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión, para la actividad integradora número 3, vamos a hablar sobre la geometría euclidiana y la vida cotidiana. Y esta va a ser presentada por... Mónica Alexei Aldana Sánchez. Aldana Verde, Clarisa Paola. Óscar Uriel Escudero León. Lucas Hernández Rudy Carol. Martínez Licea Javier. Todos pertenecientes al grupo 2TM16. ¿Quién fue y cuáles grandes aportaciones hizo Tales de Mileto? ¿Quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto fue calificado como el primer filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego a quien se le atribuye la enunciación de dos teoremas que llevan su nombre, y es considerado el iniciador del pensamiento científico y filosófico griego y occidental. Sus aportaciones más significativas a las matemáticas y a la ciencia fueron, en el lado de las matemáticas fue el fundar la geometría griega, crear el teorema de Tales, inventar la demostración matemática rigurosa, las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante un razonamiento lógico, también descubrió la constelación de la Osa Menor, explicó los eclipses, tanto el del Sol como el de la Luna, y determinó el número de días al año. También fue el primero en investigar el fenómeno magnético. Y del lado de las ciencias, sus aportaciones fueron que él fundó la filosofía, logró aportar al campo de la física, él empezó con la idea de la teología, él identificó el agua como el principio de todo, también presentó a los dioses de forma racional y contribuyó en los avances astronómicos, al igual de crear el método inductivo. Utilidad del concepto de semejanza en el diseño de mapas. Un plano, un mapa o una maqueta son representaciones reducidas pero semejantes a la realidad. Las representaciones en planos, mapas o maquetas se hacen a escala. La escala es la relación entre las medidas reales y las medidas representadas en un dibujo o en una maqueta. Por esto podemos decir que el concepto de semejanza son que dos figuras son semejantes y tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño. Esto quiere decir que sus lados son proporcionales entre sí. Siguiendo con esto, cuando dos figuras son semejantes, la razón entre los lados homólogos es una constante que se denomina razón de proporcionalidad. Con esto podemos decir que la utilidad del concepto de semejanza en el diseño de mapas nos sirve para saber la proporción que estos tienen con relación a la realidad y que están representados en una escala menor. Hola, mi nombre es Aldana Sánchez Mónica Alexei y yo voy a responder las preguntas de la síntesis de geometría euclidiana. A ver, dice, la primera pregunta, ¿en cuáles otras situaciones de tu vida cotidiana identificas figuras congruentes? Bueno, cuando corto un papel cuadrado por una de sus diagonales y formo dos triángulos congruentes. Esto lo utilizo para yo hacer mis apuntes, para adornar mis mapas mentales, etcétera. Ahora, también cuando un objeto con forma triangular es congruente con su reflejo en un espejo, en mi espejo que tengo aquí. Dos, ¿en qué otras situaciones de tu vida identificas figuras semejantes? Bueno, cuando voy en un coche, cuando voy en mi coche o en la calle y veo que dos autos de diferente tamaño respecto de un punto entre ellos forman triángulos semejantes. También cuando doblamos una hoja cuadrada por la diagonal una y otra vez y otra vez y otra vez, obtenemos en cada caso triángulos semejantes. Tres, ¿qué tipo de profesiones se utilizan los criterios de congruencia y semejanza dentro de su campo de acción? Bueno, creo yo que son los arquitectos, los geógrafos y técnicos topógrafos. Mi nombre es Javier Martín Licea y hoy voy a exponer el tema sobre los polígonos. Un polígono es una figura geométrica plana cerrada, formada completamente por segmentos de línea que se intersecan en sus extremos, formando así vértices. A estos segmentos de línea se les llaman lados.
Los polígonos pueden tener cualquier cantidad de lados y ángulos, pero sus lados nunca pueden ser curvos. Los tipos de polígonos son los siguientes. Equilátero. Si tienen todos sus lados iguales, equiángulo. Si tienen todos sus ángulos iguales, polígono regular. Si todos los lados son iguales y es equiángulo, todos los ángulos son iguales. Y el polígono irregular tiene tanto sus lados como sus ángulos desiguales. Polígonos según sus lados. El triángulo es un polígono con 3 lados. El cuadrilátero es un polígono con 4 lados. El pentágono es un polígono con 5 lados y el hexágono un polígono con 6 lados. Los polígonos cóncavos es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. Y los polígonos convexos son aquellos que tienen ángulos que miden menos de 180 grados. La fórmula para encontrar el número de lados de un polígono es de n por n-3, esto sobre 2, en donde n es igual al número de lados del polígono. La medida del ángulo interno de un polígono regular se puede obtener utilizando dos expresiones algebraicas que son equivalentes. Ángulo interno de un polígono regular es igual a 180 grados menos 360 grados sobre n. Y después, ángulo interno de un polígono regular es igual a 180 grados por n-2 sobre n. Continuando con el siguiente tema, es círculo y circunferencia. En primer plano vamos a saber qué es la circunferencia. Es una línea curva, cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia del centro. Por otro lado, el círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. Para esto tenemos que saber que hay 6 rectas notables. La primera, que es el radio, un segmento que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos. Cuerda, es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Diámetro, es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Tangente, es una recta de la circunferencia de uno de cada punto. Secante, una recta que corta a la circunferencia por 2 puntos. Aquí podemos observarla más detallada. También tenemos los ángulos notables. Los ángulos notables son aquellos que tienen valores que aparecen muy seguido en la vida cotidiana. Estos ángulos son 30 grados, 45 grados y 60 grados. Y en segundo lugar, los ángulos de 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Estos últimos, aunque no están definidos como notables, también son muy comunes. Para los 3 ángulos notables podemos encontrar las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También tenemos que saber las posiciones relativas de la circunferencia. En primer plano tenemos las exteriores. Si no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios. Las tangentes exteriores, que tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual que la suma de sus radios. Las secantes, que tienen 2 puntos en común, la distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios y mayor que su diferencia. Las tangentes interiores, que tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual que la diferencia de sus radios. Las interiores, que no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es menor que la diferencia de sus radios. Y por último, las interiores concéntricas, que no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es 0, es decir, que coinciden. Bien, ahora voy a decir las conclusiones de los temas de mis compañeros. Y dice, para concluir, se pudo obtener la mayoría de aportaciones de Tales de Mileto, así como todo lo importante que fue para tener un gran avance en las matemáticas, en las ciencias, también en la navegación, en la astronomía y en la filosofía. Bueno, Tales de Mileto fue una gran aportación, como yo lo dije, en las matemáticas, en la evolución y en la evolución de estas.
La circunferencia y el círculo son elementos geométricos de mucha importancia que podemos ver día a día en nuestra vida cotidiana, como son los CD, los relojes, las llantas, los platos, etcétera. También es muy útil el concepto de semejanza en el diseño de los mapas, ya que con esto podemos saber la proporción que tiene un espacio y de esta manera poder representar a una escala menor, ya sea en los mapas planos, los cuales también nos ayudan a estudiar espacios geográficos de una zona. Ahora, el conocimiento de los polígonos regulares favorece los ejercicios de estimaciones, los cálculos, el conocimiento y la apreciación estética de las formas. Y por último, voy a dar la conclusión de lo que es la geometría euclidiana, que dice, bueno, conclusión en general. Gracias a este trabajo pudimos comprender un poco mejor lo que es la geometría, las representaciones que ésta tuvo en pensamiento del mundo antiguo. Además de conocer las diferencias que existen entre los distintos tipos de geometría y de pensadores responsables de sus funciones, como lo vimos Tales de Mileto, es muy interesante reconocer y estudiar estas diferencias, ya que nos muestran diversas formas de pensamiento de la gente humana. El estudio formal de la geometría y de las demás geometrías nos permite organizarlas de forma tal que podemos conocer y entender sus estructuras conceptuales, facilitando así su estudio en un futuro. En este caso vimos la geometría euclidiana, que dice, y este realmente es muy importante. Ahora, además de contar con todos sus axiomas, postulados y teoremas, los cuales son gratuitos para entender y poder aplicar su concepto en la geometría. Estos, como lo dije, bueno, los que mencioné son muy importantes para el uso de la geometría euclidiana, y no solamente de esta geometría euclidiana, sino de varias. Y bueno, eso sería todo de mi parte.